Hola niños y niñas, hoy vamos a trabajar en la resolución de problemas matemáticos, pero este video es para explicarle a ustedes cómo deben resolver este problema y qué pasos deben seguir. Son 4 pasos y el problema se los dirá mi amiga Naranja. Hola niños y niñas, yo soy la Naranja y me dijeron que ustedes me podían ayudar con este problema matemático que tengo. Se los comento. Del árbol que me cosecharon, en total fuimos 573 naranjitas. En cambio, en el árbol que estaba al lado de donde yo vivía, se cosecharon 649, creo, sí, 649 naranjas. Y yo me preguntaba, ¿cuántas naranjas más se cosecharon del árbol de al lado? Ese es mi problema matemático para ustedes. Bueno, queridos niños y niñas, entonces vamos a resolver este problema que nos ha planteado esta naranja. Y como dice el primer paso, vamos a hacer 4 pasos para poder resolver este problema. Y el primer paso es comprender. ¿Cómo sabemos si comprendimos o no este problema? Tenemos que primero identificar datos. Los datos que nos entrega este problema. Debemos también identificar la pregunta, identificar y comprender, ¿cierto? La pregunta. Y para poder comprender podemos hacer distintas cosas, como por ejemplo leer muchas veces el problema cuando está escrito. Podemos leer muchas veces, leer varias veces. También podemos dibujar. Todo lo que ustedes necesiten, incluso podemos recrear ¿ya? El problema matemático. Todo lo que ustedes necesiten para comprender lo pueden hacer, ¿ya? Entender el problema. Entonces, yo voy a elegir en este caso el dibujar. Aquí la naranja nos decía que habían 2 árboles. Un árbol, 2 árboles, ¿cierto? Y decía que del árbol de donde la habían cosechado a ella, habían sacado 573 naranjas. Y del árbol que estaba a su lado, le dijeron que habían cosechado 649 naranjas. Entonces, la pregunta y el problema que ella tenía era que quería saber cuánto más se había cosechado en este árbol que en este. La pregunta más o menos era ¿cuántas naranjas más se cosecharon en el árbol de al lado? Ya, no me queda muy bien ese signo de interrogación, pero ahí identifiqué los datos, identifiqué cuál es la pregunta, ¿cierto? Quizás ustedes necesitan leer muchas veces para poder comprenderlo si es que está escrito, o pueden dibujarlo si es que se lo están contando y ustedes tienen que solucionarlo. Ahora vamos a pasar al paso número 2. Nuestro segundo paso, como dice aquí, es crear un plan. Borré las indicaciones del primer paso, pero dejé los datos que habíamos identificado y la pregunta. Ya lo entendí. Entonces, ahora tengo que preguntar, ¿qué operación matemática me sirve? Voy a poner para poder resolver a esta pregunta matemática. Entonces, hago un plan y digo, no, yo creo que quizá es la suma en este caso. No, yo creo que si yo
sumo los datos, me voy a poder dar respuesta a esta pregunta. Por ejemplo, o si yo digo, no, en realidad no creo que sumando, que es restando, digo, mi plan entonces va a ser restar o sustraer, o si es multiplicar o si es dividir. Piensen en un plan y háganlo, ¿ya? Entonces, en este caso, aquí hay una palabra clave en nuestra pregunta. ¿Cuántas naranjas más se cosecharon en el árbol? Aquí hay más naranjas que en esta. Entonces, para saber la diferencia entre ese y este, debemos restar, ¿cierto? Entonces, mi plan va a ser restar estos datos. Y ahora vamos a pasar al tercer paso. Excelente, ahora vamos a pasar a nuestro tercer paso, que es ejecutar el plan. Ojo que yo aquí solamente dije, no, voy a aplicar una resta porque creo que aplicando ese plan voy a resolver a esta pregunta. Pero puedo tener más de un plan y luego comprobar cuál de los dos es el correcto, ¿ya? Y el que me va a dar la respuesta a esta interrogante. Entonces voy a ejecutar mi plan, que es sustraer, restar, ¿cierto? 649 menos 573. 649 menos 573. Empezó por la unidad, ¿cierto? 9 menos 3 serían 6. Acá 4 menos 7, no puedo restar 4 menos 7 porque recuerden, siempre de arriba hacia abajo. Entonces voy a pedir acá una centena más 4 serían 14 ahí, y aquí quedamos en 5. Ahora sí, 14 menos 7 serían 7, y 5 menos 5 serían 0. Perfecto, ahí ya ejecuté este último paso. Dice resolver y comprobar. Resolvimos, hicimos la resta, nos dio 76 naranjas. Entonces tenemos que resolver esta pregunta: ¿cuántas naranjas más se cosecharon en el árbol de al lado? Mi respuesta entonces será: se cosecharon 76 naranjas más. Ahí estaría mi respuesta y con eso daría por terminado mi problema matemático. Ahora, si estoy inseguro o insegura de mi resultado, siempre puedo comprobar de distintas maneras. Por ejemplo, podemos comprobar utilizando la calculadora. Podemos comprobar con nuestro profesor si es nuestro ejercicio, ¿cierto? O nuestra profesora. Si eso está bien. También podemos comprobar, en este caso, por ejemplo, construyendo una recta numérica y empezando, por ejemplo, del 573 hasta el 649 y contar cuántos números hay de diferencia entre este número y este número. Esa es otra forma de comprobar. Bueno, niños y niñas, espero les haya quedado muy claro estos pasos a seguir, porque vamos a empezar a trabajar en la resolución de problemas matemáticos.